Algunas veces en el mundo aparecen individuos capaces de amenazar a la secta de vampiros más poderosa de la humanidad, la Camarilla. Hoy, en las pantallas, nombres terribles de la lista roja. Hola a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy para analizar un nuevo suplemento de Vampiro la Mascarada. Como bien sabéis, siempre que sale un suplemento de un juego que ya he reseñado en el canal y que, bueno, tengo cierta experiencia, los suplementos los suelo reseñar un poco cuando les encuentro un hueco. Este suplemento salió en noviembre y, bueno, yo ya me lo había leído en inglés en realidad, aunque, bueno, leerlo en español, mi inglés no es especialmente bueno en realidad y a veces pues llego a algunas conclusiones equivocadas por errores de traducción, ¿no? Así que bueno, leerlo en español pues la verdad siempre me ayuda a tener una sensación más fuerte. He de decir que esta no varía demasiado, aunque bueno, para mí es un libro muy irregular. Diré por qué. Estos libros que yo considero que son demasiado acotados, ¿no? Que hablan de un elemento muy concreto de la ambientación o muy concreto del mundo o con unas reglas muy concretas para una clase, suelen depender mucho de cómo esté dirigiendo el director de juego la campaña. ¿Qué quiere decir? Que si no estás jugando realmente partidas de alto nivel o con Justicars o Alastors o bueno, investigadores vampíricos, este libro realmente no le vas a sacar nada de uso. Hay otro libro que se llama Hijos de la Anarquía o Hijos de la Revolución. Hijos de la Revolución se llama. Que si bien a mí es el que menos me gusta de la línea, quizás es un poco más útil, porque los vampiros que te hablan ahí son ideas para poder usar PNJ, son personajes que los juegos se pueden llegar a cruzar. Cruzarse uno de estos supone probablemente que te vas a cargar el grupo a menos que esté tremendamente preparado. Pero, claro, los personajes y este libro es mucho más interesante, aunque quizás sea menos útil en el día a día. A mí, Hijos de la Revolución, ya os digo, es mi libro, el libro de vampiro que menos me ha gustado, el que, bueno, pues yo, sinceramente, pues no priorizaría para sacarlo en español, aunque está anunciado para 2018. Pero bueno, en fin, ya iremos hablando de este tipo de cosas, lo que contiene a partir de ahora. Bueno, el libro, como viene a ser normal en todos los libros de vampiro, va a empezar con un relato. Siempre esto es clásico y concretamente va a ser una carta que va a mandar uno de los personajes importantes que vamos a tener. Por cierto, este libro viene a ser una continuación, aunque no es imprescindible de leer, porque de hecho técnicamente hace muy pocas referencias, a Most Wanted del Vampiro segunda edición, creo que es, en el que venían pues la lista roja, los 13 miembros de la lista roja de aquella época. Algunos repiten, aunque la mayoría son nuevos. Extrañamente, bueno, ahí no te hablan de cómo desaparece ninguno, salvo Ikidu, que es un cuarta gangrel bastante tocho, que bueno, también te dicen aquí que a lo mejor no se han apresurado en sacarlo de la lista. Pero bueno, en teoría te dicen que está muerto, aunque no te explican muy bien el porqué. Yo he estado leyendo y parece ser que, bueno, pues se muere en una de las novelas o en una de las aventuras que sacaron. Bueno, tenemos la introducción, donde nos van a venir un poco la atmósfera, el material de referencia que vamos a necesitar. Extrañamente vuelve a pasar lo mismo que en los suplementos anteriores. Nos hablan que necesitamos ritos de la sangre para poder usar todo el material del libro. Suplemento que extrañamente, pese a que está anunciado y de hecho aparece en la última página, no se ha priorizado, siendo un libro que salió antes de este y que yo creo que es el más interesante de la línea, junto con Ghouls Aparecidos, de los que quedan. Hay 3 libros actualmente que quedan por sacar que yo considero más importantes para el funcionamiento del vampiro, que es The Lore of the Bloodlines, que supongo será el saber de las líneas de sangre, ritos de sangre, y Ghouls Aparecidos, ¿no? Son los 3 que yo creo que faltan, así importantillos. Igual que Nombre Lobo, pues yo considero que hay también otros 3, 4 que harían falta ver. Pero bueno, la línea en español parece que va bien, a menos que hagan algo raro con Quinta, tiene pinta de que la vamos a ver entera, así que bueno, por ahora parece que funciona, ¿no?
Bueno, después de esta introducción vamos a tener historia y tradición, en el que nos van a hablar del papel de las tradiciones, cómo se convoca una caza de sangre, cuál es la lista roja, cómo se juzga a alguien, cuál es el papel del príncipe, qué son los anatemas. Los anatemas son los 13 individuos que viven aquí. Cuál es la historia de la lista roja, cómo inició, cómo apareció, que al principio era secreta, después ya pues fue de un conocimiento más público, cómo funciona en la época actual, cuáles son los Justicars de la camarilla actuales, que bueno, pues se sacaron de un vivo que se jugó en 2011, cómo se puede nominar a alguien anatema. De hecho, bueno, pues hay un montón de cuestiones políticas. De hecho, tú ves los vampiros y te das a entender que algunos son decisiones políticas, y de hecho algunas te las dicen claramente. Te hablan de una cuestión de grado, cuál es la diferencia de la caza de sangre y la lista roja. La caza de sangre es básicamente pues que tú pues estás amenazado de muerte cuando llegas a un lugar muy concreto, y la lista roja pues es mundial, ¿no? Es una búsqueda realmente. ¿Cuál es la política? ¿Cómo se cazan anatemas? ¿Cómo se reclaman el trofeo? Los diferentes tipos de personajes que intervienen, principalmente los Justicars, los Alastors. Los Justicars vendrían a ser, hay un Justicar por clan, que son los que se dedican a perseguir propiamente como asuntos internos de la camarilla, y los Alastor pues vendrán a ser gente su brazo armado, ¿no? Gente que les ayuda. Cómo se reclaman las recompensas, qué tipo de recompensas pueden existir, y bueno, un poco la historia y todo el trasfondo que hay detrás de esto. La primera parte, esto termina la primera parte del libro, ya veis, es un elemento de trasfondo. Para personajes de muy alto nivel, realmente en partidas tipo no va a haber técnicamente nunca. ¿Cuántas veces habéis visto un Justicar en partida? Un Alastor a lo mejor, pero un Justicar... Yo recuerdo cuando jugaba Vivos, hace muchos años, que los directores de los Vivos solían sacar este tipo de tochadas para hacerte sentir mal a la gente que éramos más novatilla, ¿no? Que no teníamos relaciones con la gente de arriba. Sacaba esto un poco yo creo que para sacársela y golpearte con ella. La verdad era muy desagradable descubrir que tú ibas ahí, tenías un 13º, y de repente el amigo del director del juego pues aparecía con un sexta, con todas las disciplinas a tope. Era un Justicar capaz de onearte. Nosotros tenemos la anécdota de la alimentación a 7 con el Justicar Malkavian, que vamos, es cuanto menos desagradable. Fue una de las cosas que me hizo abandonar el mundo del vivo. Pero bueno, a partir de aquí ya tenemos, ya os digo, los personajes más propiamente dichos. Cada uno va a estar presentado con una ilustración bastante chula, y tenemos su historia. La primera de ellas es Rabat, es una Nosferatu que básicamente pues es casi la culpable de la muerte de la peste negra, al menos eso se cree. Después tenemos a Raymond Narsitz, que es un cura que se dedica a asesinar vástagos. Es muy curioso este personaje, porque te dicen que es un problema de que un vástago es el problema mayor que puede enfrentarse a la camarilla, porque es un vástago que tiene una cruzada y además una razón de ser. O sea, es una persona peligrosa por sus combinaciones. Yuko Shinsegawa, esta es nueva. Este personaje es curioso porque este personaje ya había sido presentado, y es el antiguo azote de San Francisco, que digamos que se descubre que es una traidora, ¿no? Christopher Barrows es un mortal, es un mercader de reliquias mágicas, también está bastante chulo. Alex Swift, que es un paramilitar bastante peligroso. Germinae, que este tipo es alguien que se ha metido, es un revolucionario que básicamente pues nadie se preocupa en cazar porque ha sido una decisión política en meterle en la lista. Francisca Santos dos Rodríguez, que es una servidora de la sierva de los malditos, es una tipa que sabe de taumaturgia oscura. Yo os digo, es una personaje un poco, no sé, no me termina de convencer demasiado. Aisha Yocastian, la destructora de las tradiciones, es una pervertidora nata. Karen Anatos, que es una tipa que se lleva 100 años, no sabe nada de la camarilla ni del sábado, no sabe, de hecho, bueno, pues como si es la única vampira, ya no es consciente de nada del mundo vampírico. Es una tipa que es una actriz que mordieron en los años 20 y que cada X tiempo pues se dedica a desaparecer y reaparecer, y entonces tiene una industria cinematográfica en Hollywood muy, muy chula también, muy interesante. Valerius Mayor, que es otro de estos personajes
Que este era... es que lo confundo con el siguiente, ¿no? Bueno, es un aliado del Sabbath. Dylan Bruce, que, bueno, pues es el... Otro de estos, el escocés, ¿no? Este sí, es el escocés. Este es el que ha logrado descubrir a los Alastor. Los Alastor llevan, y los infiltrados en el Sabbath llevan como una especie de marca para que la camarilla cuando se los encuentre pues no les mate, ¿no? De decir, yo soy un agente doble. Pues este tipo ha descubierto la forma de corromper eso. Pentanaquia mola un cojón. Esta es la tipa que se dedica a comerse matusalenes. Que Mitri, que es la cambiaformas, son las vampiras más antiguas de la humanidad. Una Ventru muy chula. Y me falta la setita, la que tiene Serpentis, que se dedica a cazar setitas y a evitarles. Bueno, hay 13, ya os digo, hay de todo variado. Hay es muy interesante esta lista para ver cómo funcionan los personajes de alto nivel y cómo ver personajes con muy distintas motivaciones, muy distintas naturalezas y que hay de todo, ¿no? Dentro de los criminales de los vástagos, ¿no? Da una idea de cuáles son los crímenes más importantes que pueden tener. Desde crímenes meramente, que es una decisión política, hasta criminales que llevan milenios jodiendo, ¿no? Vale, no, es que Mitri es la seguidora de Seth, siempre se me pira. Bueno, a continuación lo siguiente que viene es un papel de los Alastor. Es un poco todo cómo funciona su papel, cuál es su funcionamiento, cuáles son los tipos, cómo se dividen internamente, cómo se influyen a los aliados, cómo es la marca Taumaturgia, cómo pueden usar las disciplinas de forma más original, cuáles son sus elementos de caza. Digamos que es una guía de cómo ser un Alastor y cómo llevarlo, o un investigador vampírico, y una guía de investigación vampírica tal cual. Y bueno, a continuación ya viene el propiamente dicho, el personajes y rasgos, que son rasgos nuevos y disciplinas nuevas y rituales nuevos para personajes de alto nivel. Y para si quieres ser Alastor, ¿qué deberías de llevar? Herramientas del narrador, que es cómo hacer aventuras de investigación y cómo llevar una campaña que tenga que ver con cazar anatemas y personajes de la lista roja. Vienen además personajes secundarios bueno, aparte de ganchos para historias, para cómo introducir a cada uno. Vienen personajes que estarían o podrían entrar dentro de la lista roja si estos desaparecen, ¿no? Entre ellos, pues por ejemplo, Eikido. Ahí te hablan, por ejemplo, cómo se destruye. Aunque yo tuve que acudir a la Vampiro Wiki para saber exactamente qué había pasado con él. Es que a mí me gustan mucho los runners. Entonces cuando vi que Kido había muerto, de los pocos personajes de alto nivel que conozco de vampiro, pues dije, a ver cómo murió. Y bueno, el último que tiene es la senda de revelaciones perversas. Es una senda que parece ser que faltaba. Yo la verdad me sorprendí cuando la vi y dije, hostia, faltaba la senda de revelaciones perversas en el básico. Qué extraño. Una serie de rituales de taumaturgia escula. Y bueno, aparte de que hace bastantes referencias a que algunos personajes utilizan ritos de sangre porque utilizan la taumaturgia oscura, que no viene explicada salvo en ese libro, pues ya os digo. Bueno, esto es todo. Ya veis, es un libro que no tiene demasiado material y tiene material, es muy útil para dirigir ciertos tipos de crónicas, pero no es el día a día de un narrador. Un narrador no se dedica a la investigación vampírica, no se dedica a la caza de anatemas, no se dedica a juicios vampíricos y todo ese tipo de cosas. Entonces su utilidad pues depende un poco de lo que vosotros queráis dirigir. Es un libro que, si bien a mí me ha gustado, porque los personajes, muchos de ellos me gustan, y habitualmente las partidas de alto nivel siempre me interesa saber cuál es la visión de la gente que crea el juego, de cómo dirigir cuando las cosas son muy gordas. No sé, no termino de poder recomendarlo. O sea, me cuesta recomendarlo. Esto lo dije hace unos días en una charla. Me cuesta recomendar este libro. O sea, tenéis que saber muy bien en lo que os vais a meter. Y los personajes, pues muchos de ellos molan. Por ejemplo, a mí la Kyoko, la exazote de San Francisco, me hace gracia. Porque a mí la ciudad de San Francisco para dirigir
y me gusta. Es una ciudad que, por ejemplo, las películas con persecuciones en San Francisco son espectaculares por la forma que tienen las calles. Tienes esta fusión de los barrios asiáticos con la ciudad, el estilo europeo con los tranvías, tal. Es una ciudad que a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? Es, junto con Los Ángeles, es mi ciudad favorita de Estados Unidos a la hora de dirigir, aunque es verdad que yo utilizo mucho Nueva Orleans también. Son las tres, es mi triada de ciudades cuando hago cosas tengo que hacer cosas de rol en Estados Unidos, utilizo una de las tres. Pero bueno, ya os digo, un libro que tenéis que juzgar vosotros lo interesante que puede ser para vosotros. Desde luego, para gente aficionada a vampiro creo que lo es, porque te habla de algunos vampiros que creo que han marcado a gente de las viejas ediciones. Y poco más, esto es todo. Ya el próximo año seguiré con las reseñas, obviamente. Aunque bueno, esto creo que lo vais a ver el día 3 de enero, pero bueno, que van a seguir habiendo reseñas. No sé lo que va a ser la siguiente, porque dudo entre 5 anillos o abrir una o reseñar algún otro libro, pero bueno, esto ya lo veremos próximamente cuando me decida. Así que hasta luego.